quisimos ir a la Academia de Mando. Citamos a generales, general Benavides Torres, se citaron a ministros, el ministro Néstor Reverol. El Lugo murió por un cartucho envenenado. Encontramos que habían sido alterados, que habían colocado metras de plomo, de metales, tornillos, tuercas para causar daño a la población civil. Marcó ese caso y los procesos de 2014 un antes y un después en su carrera profesional y en la visión que tenía por la justicia. José Antonio López es abogado egresado de la Universidad de Carabobo, exdirector del Instituto de Asistencia Social del Abogado Carabobeño. Su formación académica incluye posgrado en Política Criminal en la Universidad de Salamanca, en España. En Venezuela, ejerció como fiscal del Ministerio Público en los estados Mérida, Cojedes, Vargas y Carabobo, teniendo a su cargo casos de alto impacto, entre ellos el asesinato de la joven estudiante Geraldine Moreno. En 2019 se convirtió en el primer abogado venezolano en convalidar su título en territorio argentino. Desde entonces ha participado activamente en la vida gremial en la defensa de los derechos humanos. Actualmente es fundador y presidente de la Asociación de Abogados Venezolanos en Argentina. Bienvenidos a este segundo episodio de Perfiles que Abogan. Este es un espacio que hemos creado justamente para visibilizar el trabajo y la historia de muchos abogados venezolanos, tanto dentro como fuera de nuestro país. Y este espacio se logró gracias a la alianza de la plataforma motivacional Perfiles y la Red Internacional de Abogados por Venezuela como un nuevo programa de esta organización. Mi nombre es Emilio Morillo y hoy nos vamos a estar conectando desde Estados Unidos hasta Argentina con el doctor José Antonio López, que además ayer logramos tener una conversación y tenemos muchos puntos en común. El doctor es de Carabobo, yo también. El doctor se graduó de la Universidad de Carabobo, yo también. Y quisiera, además de darle la bienvenida, doctor, justamente comenzar hablando del movimiento estudiantil, de esa dirigencia de la cual pues creo que nos marca la vida a muchos, no solo de abogados, sino de cualquier profesión, cualquier generación que haya pasado y que haya vivido la dirigencia estudiantil. Creo que nos marca. Además de darle la bienvenida, me gustaría preguntarle cómo influyó el trabajo que hizo a través de la dirigencia estudiantil con la labor como abogado y cómo construyó el camino profesional a lo largo de su trayectoria. Bueno, buenas tardes, doctor Morillo. Realmente encantado de haber recibido esta invitación. Aplaudo realmente esta red internacional de abogados venezolanos en el mundo. No la conocía, pero justamente en el movimiento que ha emergido de aquí desde Argentina en torno al gremio de abogados, tuve la oportunidad de conocerlo, a su trabajo, su organización, y realmente aplaudo y valoro mucho que estemos trabajando cada uno desde su frontera, cada uno de sus espacios, por resaltar lo que ha sido nuestra profesión, que con orgullo, con ética, con dedicación hemos realizado a lo largo, tanto en Venezuela como cuando nos ha tocado migrar bajo situaciones difíciles, donde estemos en el país de acogida. La lucha estudiantil para mí marcó realmente un comienzo, a pesar de que venía de padres y familias, dirigentes, gremiales. Mi padre, mis abuelos vienen de la lucha campesina, vienen de la Federación Campesina. Mi padre viene del sector ganadero en Venezuela, político también, gobernador en la época de Luis Herrera Campi, senador en el extinto Congreso Nacional en Venezuela. Significó para mí, primero, la ruptura de los paradigmas estudiantiles. La Universidad de Carabobo, como vos lo conocés, somos egresados de la misma casa de estudio, pero me tocó formarme dentro de la vieja casona de San Francisco, en el centro de la ciudad de Valencia. La dirigencia estudiantil realmente estaba apartada de lo que era el espíritu de aquellos jóvenes que queríamos
progresar, queríamos crecer dentro de un sector académico. La universidad realmente es un espacio para la lucha de las ideas, la lucha del conocimiento, para valorar todas las enseñanzas que nos dieron estos grandes ilustres profesores que tuvimos durante nuestra carrera, pero observábamos que la dirigencia estudiantil era una dirigencia más bien muy de partidos políticos, de muy pocos contenidos académicos, y que sus luchas no eran la lucha de todos, sino era la lucha de cada uno de sus privilegios que cada uno tenía dentro de su sector. Y comenzamos como un movimiento realmente académico, donde éramos apoyados por profesores académicos, profesores que realmente nos demostraron que estaban comprometidos con el desarrollo y el crecimiento de la universidad, amantes de esa vieja casona. Y bueno, comenzamos a participar, rompimos el esquema tradicional de 40 años en dominio de un centro de estudiantes y de unos cogobiernos estudiantiles que realmente no velaban por los intereses de los estudiantes. Rompimos con el esquema del sistema de ingreso, que era muy tachado como corrupto, como que habían ventas de cupos, y decidimos dar el frente, decidimos dar la cara. Un grupo de jóvenes estudiantes, la mayoría éramos preparadores de la Universidad de Carabobo, y tomamos al frente un movimiento estudiantil que era, en derecho era el movimiento estudiantil 67, movimiento 67. A nivel universitario era la llamada Fórmula 60, que venía de su nacimiento desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, FACE, al frente personas como el decano de FACE de ese entonces, el profesor Pereira, los profesores Ricardo Maldonado, María Luisa Maldonado, Vega Castejón en FACIP, una escuela nueva, novedosa, que venía a darle ese contexto tecnológico, científico a nuestra universidad, y decidimos hacer nuestra participación, logrando romper en esas elecciones estudiantiles, primero con la hegemonía de un partido, como todos los partidos en Venezuela, ya el bipartidismo estaba desgastado. Tanto la Acción Democrática como el partido COPEI fueron causantes de que quizás el desgaste político y el descontento de muchos jóvenes que queríamos realmente formar parte del nacimiento, del crecimiento de nuestro país. Y bueno, rompimos ese esquema, logramos el centro de estudiantes de la Universidad de Carabobo, un grupo muy homogéneo, un grupo donde nuestra ideología política era en sí la democracia cristiana, pero no representábamos los intereses del partido COPEI, en defensa de que había que atacar de una u otra manera la capucha dentro de la universidad, los movimientos insurgentes dentro de la universidad, que lo que hacían era retardarnos años académicos en 24, 23 meses, 22 meses, y eso nos hacía a nosotros cursar una carrera en 10 años. ¿Entiendes? Posteriormente, en su traslado al campo universitario, mejoraron todas esas circunstancias en tiempo y en extensión, pero fue esa chispa, fue eso que me motivó. Aparte que me motivó, me hizo más susceptible en el derecho, en los principios de la ética, del bien común, pensar en el próximo, siempre en el común. Y para mí fue una experiencia inolvidable, una experiencia que me marcó al punto que cuando egreso, para mí significaba una pérdida increíble. Yo permanecía, desde que cursé el tercer año de mi carrera, es decir, durante 6 años permanecí mañana, tarde y noche dentro de esos pasillos de esa vieja casona. Y bueno, tenía que tomar la decisión porque estábamos en contra de estos grandes dirigentes dinosaurios que duraban 20 años, que no le importaban si realmente pasaban o no pasaban, pero estaban siempre dentro del manejo político, del manejo de la venta, del cupo, cosas que realmente nosotros criticamos y por eso llegamos nosotros a tomar el control de un centro de estudiantes tan importante como los centros de estudiantes de la Facultad de Derecho en universidades nacionales. Escucharlo, doctor, me hace evidentemente recordar el trabajo de muchos compañeros y trasladarme a los pasillos. Evidentemente, pues estuvimos en diferentes zonas, pero la misma esencia, una misma facultad,
Ahora, sí es cierto que lamentablemente después de buenos tiempos, digamos, de elecciones, de alternabilidad, hubo una época, pues, donde al menos en los 5 años que yo cursé la carrera, 2 años antes, 2 años después no hubo elecciones. Hasta ahora continuaba la universidad con ciertas autoridades ya desde hace mucho tiempo. Yo perdí la cuenta que permanecen en esos espacios. Si bien es cierto, existe un tema político, ¿no? Nacional de la dictadura y el ataque hacia las casas de estudios, las universidades, pero valientemente, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela ha mantenido una lucha diferente y a pesar de muchas prohibiciones, creo que ellos han tomado pues la decisión de continuar y hacer esas elecciones tan importantes, por lo menos en este caso hablando a nivel estudiantil, ¿no? Justamente usted atiende la causa universitaria, la lucha universitaria, y una vez se gradúa decide pues continuar, yo creo que a lo largo de toda su vida, y ya lo vamos a hablar ahorita justamente por lo que damos, ¿no? Contactos, que es justamente la Asociación de Abogados en Argentina, pero antes de llegar allí hay un recorrido bastante amplio y justamente acá leyendo, me parece que usted asumió la dirección del Instituto de Asistencia Social del Abogado en Carabobo. ¿Qué enseñanzas le dejó esa responsabilidad en el Estado y si fue una de las primeras responsabilidades o no que tuvo al salir de la universidad? Sí, bueno, fíjate, eh, la vida gremial nunca se deja. Es algo que cuando uno se llena de esa esencia y de esa vibración, del sentirse satisfecho por el trabajo que se hace hacia el otro, una vez que egresamos de la facultad, eran promociones muy grandes. Anteriormente cada promoción tenían 340, 350 graduando en la Facultad de Derecho. El Colegio de Abogados también de Carabobo había dado un cambio significativo, a pesar de que es una institución centenaria, una institución que ha pasado un gran número de personas valiosas, muchos rectores de la universidad, muchos magistrados de la extinta Corte Suprema de Justicia. Había roto el paradigma de 124 años y llegó al poder una mujer abogada, profesora de la universidad, profesora de la más querida por el alumnado, ¿me entiendes? Muy comprometida con nosotros. Y bueno, en esa primera gestión de la doctora Marlene Rodríguez, nosotros participamos de lleno dentro de las asambleas. Carabobo es un estado muy tradicionalista, vos sabés que las instituciones son para ellos y abrir los espacios cuestan, pero cuando nos dan la posibilidad de la voluntad popular y de postular a lo que consideramos las nuevas generaciones de abogados, quienes debían asumir posiciones gremiales en una de las asambleas de instalación para designar las autoridades, tanto del IASAP como de la Caja de Ahorros del Colegio de Abogados de Carabobo, resulté electo en asamblea contra personas que realmente tenían trayectoria, ¿verdad? Decía, bueno, como estos pibes, yo tenía 26 años, ¿entiendes? Como estos jóvenes vienen a ser tan insurgentes en querer desplazar a la vieja y casta, ¿me entiendes? Dirigencia. Y bueno, logramos una abrumadora elección. Fui designado y electo como director del IASAP. El IASAP estaba pensado para darle un poquito de sostén social al abogado carabobeño. Entendemos que los abogados en el ejercicio en Venezuela no tenían la posibilidad de poder contar con un sistema previsional al llegar a la edad, no tenían un sistema garantizado de salud. Entonces, el IASAP viene como a encaminar un poco esas fallas, esa deficiencia que tenía el gremio carabobeño y realmente fueron muy bien aceptadas. Siempre las políticas innovadoras de los jóvenes y el uso de la tecnología, porque estábamos en plenos procesos donde la computación todavía no había surgido, no había emergido como algo tan esencial como lo es ahora. Asistía al Congreso Nacional en las discusiones que se daban dentro de la Comisión Legislativa,
acompañé en 2 oportunidades, me llevaron también con ellos. Estuve en San José de Costa Rica y después estuve en la ciudad de Bonn, Alemania, con la Fundación Konrad Adenauer, y conociendo un poco todos esos mecanismos de ese nuevo sistema procesal penal, que eran los escabinos. En Alemania fuimos específicamente a trabajar el tema de los tribunales mixtos, el tema de los escabinos, que es una figura que no está dentro del derecho anglosajón, sino más bien dentro del derecho alemán, dentro del sistema procesal alemán. ¿Y qué importancia tenían para la comunidad? ¿Qué elemento traía para depurar un poco el concepto de la justicia, que la justicia sea más transparente? Porque sabemos que la justicia no es ciega, la justicia ve para ambos lados, ¿entiendes? Y ahora es ciega y ahora es muda, ahora ni es ciega y tampoco es muda, porque hablan por nosotros, ¿entiendes? Entonces, esa incursión dentro de la Fiscalía General de la República, como anteriormente se llamaba, fue lo que realmente me apartó de la vida gremial, pero me fue llevando a una de mis áreas que más me apasionaba, que sentía pasión y siento pasión aún por el derecho procesal penal y por el derecho penal. Increíble. Además que justamente para allá iba, ¿no? Liderazgo estudiantil, luego liderazgo gremial y yo creo que la historia, nuestra historia, nos define, nos marca y hoy por hoy, después de todo lo que ha pasado, que ya vamos a conversar, pues también puede verse hacia un liderazgo en defensa de las leyes, un liderazgo profesional en el área que usted desempeñaba. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque justamente yo ayer, después de que, como repito, tuvimos una conversación previa para coordinar la entrevista, me puse a recordar, porque no habíamos conversado, y yo me puse a recordar y yo decía, pero yo lo conozco de algún lado. Claro, o sea, evidentemente, Carabobo, Estado, posiblemente se pudo coincidir, pero era mucho más allá. Y justamente yo viví un proceso bastante duro iniciando mi etapa universitaria. Eh, con el tema de la lucha universitaria, el movimiento estudiantil, y pues Venezuela explotó a nivel social, a nivel de protestas, a nivel de luchas en el año 2014. Y para los carabobeños hubo casos emblemáticos, casos difíciles que nos tocaron a los carabobeños, casos Génesis Carmona, por ejemplo, Geraldine Moreno. Y usted fue fiscal de este caso. Eh, Hablando justamente sobre la visión de justicia que usted mencionaba, evidentemente, pues era un antes y un después, pero en ese momento, entendiendo, doctor, que ya estaba la revolución bolivariana, es decir, ya no estábamos en los años 90, ya había una revolución, ya habían claros signos de violación a los derechos humanos, a la libertad de expresión, a la justicia, habían cerrado canales, habían personas detenidas, pero usted se mantenía en el área profesional. Llega 2014, un movimiento político importante, hacen unos llamados y esos se transforman en muchos meses de protesta continua. Dentro de estos casos, entiendo que fueron muchos los que usted le llegó, pero hablando específicamente del caso de Geraldine Moreno, tan sonado, marcó ese caso y los procesos de 2014 un antes y un después en su carrera profesional y en la visión que tenía por la justicia. Sí, por supuesto. Fíjate, cuando haces mención de la llegada de la Revolución Bolivariana, efectivamente, en los años iniciales del presidente Hugo Chávez, vimos cómo fueron vulnerándose derechos políticos, cómo fueron vulnerándose derechos económicos. Cuando hablas de las expropiaciones, cómo fueron limitándose la libertad de expresión, el cierre de RCTV, la censura hacia las radios, hacia los medios impresos mediante Conatel, la escasez del papel periódico, que no fue más que todo que un mecanismo de censura previa que tuvo el Estado venezolano hacia las grandes editoriales venezolanas, el Carabobeño,
el Nacional, el Universal, el diario El Siglo de Aragua, el Impulso de Barquisimeto, pero nunca pensamos que íbamos a llegar al punto de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en contra de la población civil. Fíjate que uno de mis primeros casos que me marcó mucho es el llamado caso de Brisas del Aeropuerto. En Brisas del Aeropuerto existía, como todo el sur de Valencia, el que lo conoce sabe que el sur de Valencia es el asentamiento de una gran colonia colombiana, de una gran colonia de venecos, porque de ahí viene la palabra veneco. Veneco no es un venezolano, veneco eran los hijos de los colombianos nacidos en Venezuela. Y bueno, el primer rasgo que tuvo el dictador Nicolás Maduro fue realmente sacar a la fuerza por unos incidentes diplomáticos que se habían dado con Colombia y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, romper la paz de esa comunidad. Y esas personas todas fueron sacadas en autobuses de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía del Estado Carabobo, y fueron todos llevados a los patios centrales, tanto de la Brigada Blindada número 41, con sede en Valencia, del Ejército Nacional, como de la Policía del Estado Carabobo, en su sede principal, fueron llevados todos para allá. La sorpresa es que al sacarlos, al retirarlos de ahí, los que pudieron salir, porque todos fueron deportados de una forma forzada. Ahí no hubo un procedimiento de las autoridades migratorias venezolanas. Ahí sencillamente al día siguiente partieron autobuses, ¿verdad?, que los fueron a poner en las puertas de nuestra frontera colombo-venezolana. ¿Y qué pasó? Que toda esa gran comunidad de Brisas del Aeropuerto ya no existía. ¿Entiendes? Le habían metido máquinas en eso. El gobierno de ese entonces del capitán Francisco Meliás, uno de los que tiene que pagar por sus responsabilidades en todos los hechos que son considerados delitos de lesa humanidad, habían acabado una gran comunidad de personas, de venezolanos, de colombianos, pero que ya tenían 30 años. Nosotros tuvimos la posibilidad de ser país de acogida de muchas migraciones, que cuando nuestro faro era la democracia venezolana. Y posteriormente, en febrero, producto del descontento, producto de que sabíamos que nos habían robado una elección, ¿verdad? Sabíamos que realmente era ilegítimo la autoridad de Nicolás Maduro. Sabíamos que no podía haberse encargado de la presidencia porque el presidente Hugo Chávez había fallecido sin poder asumir dentro de la Asamblea Nacional su mandato para el cual había sido reelecto. ¿Me entiendes? Entonces, todo esos motivos trajo que la población venezolana, que la juventud venezolana, ¿verdad?, salieran a la calle, como salieron a partir de febrero del año 2014, y Carabobo no escapó de esa gran tragedia. Carabobo tuvo uno de los primeros incidentes, fue la muerte de Génesis Carmona, una chica realmente joven, estudiante, que fue muerta por colectivos adeptos al gobierno de Francisco Meliás, que se le responsabilizó a todo ello a dirigentes del tren ejecutivo de Carabobo, que llevaban y armaban a los colectivos para ir en contra de la población civil desarmada, porque no se puede hablar nunca que en Venezuela ha existido una confrontación armada, no. Es la sobreventaja que ha tenido el Estado, ¿verdad?, por el monopolio de las armas, en contra de una población que lo que sencillamente era proclamas a favor de la libertad. Geraldine Moreno, por supuesto, es un caso que trajo mucha atención. Primero, por la forma tan desproporcionada que tenía la Guardia Nacional Bolivariana a través del Destacamento de Seguridad Urbana, lo que tenían las policías del Estado Carabobo, en atacar, en repeler las acciones pacíficas, democráticas, porque tenemos el derecho a protestar pacíficamente. Ahí lo que se hizo fue una cacería brutal contra jóvenes estudiantes, detenidos, torturados, violados dentro de instalaciones militares, donde el poder, y cuando te hablo del poder,
es porque hasta personeros del Ministerio Público en ese entonces formaban parte de ese grupo de torturas, de ese grupo de desmanes que hicieron en favor de una población que lo que sencillamente pedía era libertad. Por supuesto, Geraldine, la forma que muere, tiros a quemarropas, su participación dentro del sector juvenil carabobeño, una chica estudiante de la Universidad Arturo Michelena, de la carrera de ciclotecnología, su madre, una gran luchadora, de la cual hoy también la acompaño desde la Argentina y siempre la he acompañado a esa gran luchadora como que es Rosa Orozco, que supo perdonar también. Fíjate que Rosa, en el recorrido del juicio, realmente tomó una posición muy digna como cristiana, ¿ves? En perdonar. Yo los perdono a ustedes. Y le dijo textualmente a los dos que inicialmente primero habían sido enjuiciados por la causa de Geraldine Moreno. Por supuesto, posteriormente, bueno, no solamente fue el 2014, la población carabobeña vivió también otros hechos violentos que se enmarcaban dentro del exceso del uso de la fuerza por parte del Estado Nacional. Y bueno, Geraldine Moreno para mí marcó un antes y un después, te digo porque el antes y el después. Primero fue duro luchar contra el estamento militar, porque dentro del Ministerio Público no podíamos conformarnos con dos personas que eran los posibles actores materiales del delito, porque estábamos en el desplazamiento de un operativo militar y habían instrucciones de cadenas de mando. Y ninguno de estos dos personeros que hoy tienen una pena de 30 años el otro y uno tiene 16.5 años de prisión, ninguno de esas personas actuaron por voluntad propia, ¿entiendes? Y la investigación nos llevaba a que había una cadena de mando, ¿verdad? Que había un patrón sistemático que venía desde el Ejecutivo Nacional, pasando por el Ministerio de Interior, pasando por el Ministerio de la Defensa, pasando por las comandancias generales de la Guardia Nacional, hasta llegar a los estados, y en los estados los gobernadores revolucionarios, chavistas, rojos-rojitos, como se llamaban ellos, aplicaban también el mando que venía de Caracas. En 2015, digamos, con todo el tema de la Asamblea Nacional, hubo algunas protestas leves, pero en 2017 el proceso volvió. Y justo fue en 2017 cuando usted no es que, digamos, lo decide libremente, sino que se ve obligado a irse del país. Estuvimos conversando ayer, primero a Colombia, luego como destino de residencia la Argentina, donde además le otorgan el proceso de refugio, ¿no? Le reconocen como refugiado dentro de la Argentina. ¿Se veía usted, digamos, en medio de este proceso desde muy joven, ¿no? En la lucha estudiantil, luego la lucha gremial, luego la defensa de derechos, de leyes, de justicia en Venezuela, para terminar pues optando por un refugio en un tercer país que además, pues evidentemente causado por, digamos, ataques a la vida y a su seguridad? Recordamos la muerte del joven Daniel Kelly, joven estudiante de Derecho de la Universidad Arturo Michelena, hijo único. Tuve la oportunidad de conocer a sus padres cuando me tocó abordar el lugar del suceso. Fue, a diferencia del caso de Geraldine Moreno, ya la experiencia y el apoyo que teníamos de la Unidad contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, Unidad Criminalística, nos hizo realmente llegar a los actores, a los partícipes, abordar un sitio de suceso ya plenamente. Recuerdo la madrugada cuando le dan muerte a Daniel Kelly. Yo estuve en esa zona de Los Caobos aproximadamente 2 días trabajando con los peritos de la unidad criminalística. Hicimos levantamiento, incautamos armas de fuego, hicimos las primeras aprehensiones,
en caliente. Eso, a diferencia del caso de los primeros casos del año 2014, nos llevó unas ventajas al Ministerio Público para lograr obtener estos elementos de convicción que nos hacían estimar a nosotros que el componente policial y el componente militar había sido partícipe en un esquema sistemático de violaciones de derechos humanos. Después tuvimos otra desagradable pérdida de un joven estudiante en el sector de la avenida Centeno, en San Diego, el joven Herder Lugo, quien muere por un disparo. Existe, está el video donde un funcionario de la Guardia Nacional acciona su arma de fuego tipo escopeta contra Herder Lugo en el piso. ¿Entiendes? Entonces, eran manifestaciones pacíficas donde eran atacados por cuerpos policiales, cuerpos militares, y sin el uso debido de las armas autorizadas para poder repeler dichas acciones. Cuando se hizo la autopsia de Herder Lugo murió por un cartucho envenenado. Cartucho los cartuchos que eran para colocarle sal, que son los tradicionales que se usan para las manifestaciones públicas, para repeler, o de goma, también llamado cartucho de goma. Encontramos que habían sido alterados y habían colocado metras de plomo, de metales, tornillos, tuercas para causar daño a la población civil que estaba debidamente, tranquilamente protestando. Esos dos casos, por supuesto, marca un antes y un después, porque si vos recuerdas, en finales de agosto del año 2017, se instala en Venezuela una irritada Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Ya no le bastaba con un esquema de violaciones sistemáticas de derechos, sino que ahora vamos a ir en contra de la institucionalidad democrática venezolana, de la poca que se llevaba. Intentamos llegar, luego de que ya tuvimos las condenas del caso de Geraldine Moreno, quisimos ir a la cadena de mando. Citamos a generales, general Benavides Torres, que estuvo en el Comando Regional número 2, hoy llamado Comando Zona número 41. Se citaron a ministros, el ministro Néstor Reverol, que eran ministros de Interiores. Se citó a Gustavo González López, director del SEBIN, a nivel nacional, para que dieran las explicaciones y suministraran todos los elementos que era necesario conocer. Los libros de transcripción de novedades, el libro de parque de armas, el rol de guardia, el libro de las unidades que se usaban para los operativos, porque teníamos testimonios que identificaban unidades policiales, unidades militares, teníamos dichos presenciales de personas que habían visto y reconocido a funcionarios de alto mando causando muerte a sectores estudiantiles, que por razones de estos mismos cuerpos de policía, estos mismos cuerpos de seguridad, me privaron de mi libertad ilegítimamente. Fui víctima de tortura dentro del comando de zona número 41, ¿entiendes? No respetaron la investidura de un fiscal del Ministerio Público. Fue el momento donde se les quita la competencia al Ministerio Público y se le da la competencia a las fiscalías militares. Habían juicios sumarios que se estaban llevando a cabo en la Brigada Blindada de Valencia, donde participaban tribunales militares, defensores públicos militares y fiscales militares, para quitarle del juego al Ministerio Público. Por supuesto, bueno, sobraron las razones, ¿entiendes?, de sentirme atemorizado. Eso fue lo que realmente a mí me motivó, por mi integridad, por la integridad de mis hijos, tener que abandonar Valencia en un momento, como dice, de descuido, tomar a mis hijos sin avisarle nada a mis hijos. No es que mis hijos pensaban que íbamos a ir de un viaje, de turismo, no. Agarren cada uno 23 kilos, guarden sus cosas que vamos a viajar, sin desconocer dónde íbamos, sin darle tiempo a ellos la posibilidad de despedirse de su núcleo de amigos, ¿entiendes? Sacarlos, extraerlos de su hábitat, de su colegio, y posteriormente, claro, porque tenía miedo de que se fuese a compartir la información de que íbamos a salir.
por supuesto, emocionalmente, al llegar a la Argentina. Por suerte, Argentina es un país que nos recibió, nos abrió sus brazos, reconocieron muy rápidamente, a pesar de que se tardan mucho las peticiones de refugio en la Argentina, pues no había un término establecido, reconocieron que realmente mi caso y el de mi grupo familiar ameritaba de manera expedita el reconocimiento como tal, como refugiado. Ese aporte, doctor, y evidentemente yo y seguramente todos los compañeros, todos los colegas que están en Argentina, eh, lo reconocen. Ese aporte no solo fue hacia un tema de la justicia internacional, ¿no? En caso Venezuela, sino también tomando justamente lo que hemos visto a través de redes sociales, muchas personas, no solo que están en Argentina, yo que estoy en Estados Unidos, muchos amigos que están en Perú, Ecuador, Colombia, cuando sale la noticia de la fundación de la Asociación de Abogados Venezolanos en Argentina, un aporte que sin duda ha sido relevante porque, digamos, seguimos hablando sobre el liderazgo gremial, el liderazgo de justicia, de derecho que lo ha acompañado toda la vida. Para nadie es un secreto, los abogados que estamos por fuera de nuestro país, sabemos lo difícil que es poder ejercer, que es poder convalidar, revalidar, independientemente del nombre que tenga en el país de acogida en el que nos encontremos. Sin embargo, pues se logró. Hace unos años nosotros lo trabajamos en Perú. Recordamos que estuvimos conversando con algunos colegas en Chile y en Colombia para dar inicio a este tipo de organizaciones. Al final no llegó a nada, pero Argentina, pues justamente organización que usted preside, nos sorprende la semana pasada con la fundación de esta organización, que no son pocos, ojo, son 234, si no estoy mal, abogados que componen esta organización. ¿Qué ha significado para usted, en primer lugar, el reencontrarse con su profesión, ¿no? Con el ejercicio? Entiendo, además, que fue el primer venezolano en poder convalidar el título de abogado en Argentina. Entonces, después de vivir todos estos procesos de zozobra, de miedo, de incertidumbre, ¿no? A lo largo del tiempo, evidentemente queremos todos que pase lo que recuperar, ¿no? La libertad, la democracia y poder volver a nuestro país y ejercer allá y todo eso lo sabemos, pero ¿qué significa poder trabajar, ejercer y además colaborar y apoyar no solo a los abogados venezolanos en Argentina, sino estoy seguro que a toda una población, porque esta asociación seguramente va a trabajar en función de la migración venezolana en Argentina? Bueno, fíjate que la Argentina realmente tiene un historial en materia de migraciones. Argentina es una nación que se ha crecido y ha nacido a raíz de las migraciones. No solamente las migraciones europeas, ¿entiendes? Sino las migraciones circundantes a esta nación argentina, como los bolivianos, los paraguayos, peruanos. Venezuela nunca tuvo una tradición de ser una comunidad migrante. A raíz de todos estos hechos que desmontan nuestro estado de justicia, de derecho, de equidad en Venezuela, por supuesto, nos expandimos por todo el mundo. Argentina, a pesar de que no teníamos un convenio, porque son las cosas que a veces uno no puede entender, Venezuela era parte del Mercosur, que tanto se luchó y tanto se hablaba, Hugo Chávez como que era la bandera de la integración sudamericana. Venezuela no tenía convenio con Argentina para validez de títulos universitarios, pero teníamos los mayores deseos y la mayor gestión que dio el gobierno de Mauricio Macri, primero en darnos la posibilidad a los venezolanos y a los sirios también, los hermanos sirios que tuvieron su desenlace también muy tan igual que el nuestro, ¿entiendes? A través de sus guerras étnicas, a través de las dictaduras de tipo teocráticas en Siria. Se logró de que se le extendieran a los venezolanos la posibilidad de convalidar sus títulos. Porque la migración que llega a Argentina al comienzo, desde el año 2016 en adelante, era una migración
que el 68% eran profesionales con títulos de cuarto nivel, profesionales de la industria petrolera, profesionales de la salud venezolana. Y bueno, eso trajo consigo de que dos grandes sectores de la vida profesional venezolana, como son los ingenieros y son los médicos, tuvieran una acogida y un despliegue por todos los lados y anchos de la Argentina, y ocupando el día de hoy direcciones de hospitales. La industria petrolera argentina está al frente del sector de petroleros venezolanos también, ¿entiendes? La zona de la Patagonia Argentina es el bastión petrolero y gasífero, pero ahí, detrás de esa fortaleza, que es nacional, que es Argentina, está la mano de obra venezolana, están las capacidades venezolanas. Y la abogacía, como te digo, yo en el año 2018, cuando surge esta resolución que nos permite convalidar, yo ingresé. Dije, bueno, voy a asumir el reto, ¿entiendes? Y bueno, tuve las posibilidades de escoger una casa de estudio realmente que ha sido la casa de todos los abogados venezolanos en su recibirnos, en cómo fueron soportándonos, cómo fueron apoyándonos para que cada uno de nosotros que hemos pasado por esa casa de estudio, que es la UNOVA, hayamos alcanzado el día de hoy nuestra convalidación de título. En el 2019 me convalido, me matriculo. Me acuerdo que era muy dudoso, cuando me presenté en el colegio de abogados, presentar un título profesional, y les hago mi pergamino valioso de la Universidad de Carabobo. ¿Qué es esto? No sabía que era eso. Entonces, bueno, eso va acompañado de una resolución ministerial. Le expliqué, esto es un proceso de convalidación de títulos extranjeros, universitarios. Bueno, comencé a las olas, por supuesto, pero comencé siendo el primer abogado venezolano. Me tocó trabajar en estudios jurídicos de argentinos y aprender también de los hermanos argentinos la práctica del derecho, ¿entiendes? Que a pesar de que tenemos nuestras esencias muy iguales, nuestras raíces del derecho, cada país tiene su particularidad. Y posteriormente fueron creciendo un nutrido grupo que habían tomado como casa para convalidar la Universidad de Buenos Aires, la llamada UBA. Habían egresado en el 2022, en el 2023 empezaron a surgir más ingresos. Cuando se conoció la experiencia que tuve yo dentro de la UNOVA, muchos compañeros fueron acercándose y buscar la orientación, el acompañamiento desinteresado, fortalecerlos, nivelarlos, una especie de un mentor para ellos, ¿entiendes? Desde la escogencia de la universidad, desde la temática a estudiar, desde la forma de estudiar, desde la forma de responder un examen aquí en la Argentina, que marca diferencia con nuestro sistema educativo. Eso hizo lograr de que fuera creciendo la comunidad. Este año, justamente en el 23 de junio, Día del Abogado Venezolano, comprometido con el gremio, hago una convocatoria a sabiendas de que sí, mira, creo que ya somos muchos, creo que ya somos varios. Y hice una convocatoria a través de las redes sociales, en donde mi mayor sorpresa es que tuvo una acogida estupenda. Argentina había tenido varios intentos en crear asociaciones gremiales de abogados, pero los egos y los protagonismos hicieron de que esas cosas no surgieran, ¿me entiendes? Pero ya eso era una parte particular de la persona, eso no es el gremio nuestro. Y con sencillez, con humildad, fuimos llamando, fuimos captando, fuimos reuniéndonos, fuimos planteando. Lo primero que planteamos fue crear una red de apoyo que le llamamos la Red Abogar. Esa red de apoyo no solamente iba destinado a nuestros abogados venezolanos en la Argentina, sino también a aportar y apoyar una comunidad migrante que está cada día creciendo más, que tiene dificultades jurídicas y legales, no solamente con Argentina, sino con Venezuela, ¿verdad? Emisión, dar un poder para que alguien tramite un antecedente, para que alguien tramite una hostilla, para que alguien tramite una partida de nacimiento,
para que alguien me logre vender el inmueble que tengo en Venezuela, que ahora sí decidí quedarme en la Argentina y voy a mandar un poder para venderlo. Cuando acudían a los abogados, a los pocos abogados que hacían la práctica profesional ya, que se encontraban con abogados que querían cobrarte unas sumas de dinero, como lo dicen muchos de ellos, hasta más de lo que cobraba un argentino. ¿Entiendes? Entonces ahí decidimos lanzar la red de abogados, no solamente para los abogados, y convocarlos, hacerles ver de que sí es posible, ¿me entiendes? Es un proceso de formación, sí, pero es posible, con dedicación, con constancia, con esmero, lo podemos lograr. Logramos captar hasta el día de nuestro acto, que fue el día 29 de agosto, Día del Abogado Nacional Argentino, también. 2 fechas fueron inicio y fueron el final consecuente de esta gran lucha gremial. Ahí éramos 153 nada más. El día de hoy, en menos de 15 días, ya tenemos 250 y tantos personas, ¿entiendes? Y ya tenemos abogados en todo lo largo y ancho del país, no solamente en la ciudad capital, en la ciudad de Córdoba, en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en el norte, en Formosa, en Jujuy, en Salta, en Mendoza, en La Pampa, en Neuquén, en Chubut. Estamos desplegados como todos, por todos lados, como estamos los venezolanos. Tú vas aquí en Buenos Aires, tú entras a un local y de 6 trabajadores, 4 o 3 son venezolanos, ¿entiendes? Entonces, bueno, eso fue un compromiso, y ese compromiso después lo adecuamos mediante una personalidad jurídica de tipo asociativo, sin fin de lucro, para no solamente apoyar al abogado y no solamente apoyar al migrante. Nosotros debemos ser corresponsables social con esta gran nación que nos abrió la mano, que nos tendió puentes, que nos dio las facilidades de poder convalidar nuestro título en este país y poder incorporarnos a nuestra actividad profesional. Y también está destinada para aquellas personas vulnerables, en situaciones vulnerables, que puedan tener la necesidad de un apoyo jurídico, de un apoyo legal, hasta de una representación judicial, ¿me entiendes? Para poder darle el acceso a la justicia, que no está garantizado aquí como está garantizado en nuestro país. Aquí el tema del acceso a la justicia, de la gratuidad, la justicia no es gratuita en la Argentina, ¿entiendes? Entonces, aquellos que no tienen los recursos, por supuesto, hay mecanismos de cómo darles asesorías, hay instituciones, tanto federales como provinciales, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Nación, que brindan el servicio, pero lo brindan de manera muy escasa, no tienen el personal para eso, ¿entiendes? No hay defensores en materia migratoria que pudiera tener los venezolanos o cualquier otra nacionalidad, de los senegaleses, que hay muchos aquí. Cualquiera de estas nacionalidades pueda contar con un servicio que pudieran ellos tener la posibilidad de tener una orientación, de tener una consulta, de aclararle a veces cosas que no solamente lo jurídico, a veces es la parte emocional, ¿verdad? Que más le afecta que lo jurídico. Entonces, lograr esto con un grupo de compañeras y compañeros muy valiosos. Tenemos una diversidad dentro de nuestra asociación, personas grandes, personas jóvenes, personas que vienen del oriente venezolano, que vienen de los Andes venezolanos, que vienen del centro venezolano, que vienen de los llanos venezolanos, y cada uno con un corazón más grande que nuestro país, ¿entiendes? Y con un deseo de querer ayudar, porque son personas que se la vieron difícil aquí, ¿entiendes? Que eran profesionales, pero que estaban muy apartados de esa actividad. Y pudieron sobrepasarse, pudieron llevar realmente a un puerto seguro su profesión, y hoy aportan junto a abogados, aportan a todos aquellos que requieran y tengan una necesidad de alguna orientación jurídica, de alguna representación jurídica, de algún caso de extrema necesidad judicial, ¿entiendes? Tener el apoyo de los abogados y abogadas que forman parte de esta asociación. Doctor, muchísimas gracias. Yo creo, no porque esté grabando con usted, pero yo creo que definitivamente de este nuevo programa de abogacía, perdón, de perfiles que abogan, definitivamente va a ser uno de mis favoritos, no solo por el trabajo
que nos ha mencionado a lo largo de esta entrevista, sino además de las conexiones que existen, ¿no? Es decir, la universidad, el Estado, las protestas, la migración, el enfoque del trabajo hacia no solo los abogados venezolanos, sino la migración, el agradecimiento con el país de acogida. Definitivamente no soy quien para reconocer el trabajo de nadie, pero definitivamente es plausible el trabajo que usted ha hecho y espero que desde la Red Internacional de Abogados por Venezuela podamos tener pues muchos trabajos, muchas iniciativas en conjunto con esa organización y además poder, creo que para mí lo más significativo de todo este trabajo que estamos haciendo a nivel internacional es el reencuentro nacional, el reencuentro en nuestro país, poder reencontrarnos en Venezuela, en nuestros estados. Y como les he dicho a mi equipo, esto es una práctica porque el verdadero trabajo está cuando nos toque volver a Venezuela para reconstruirla. Muchísimas gracias por su tiempo. Unas palabras finales, doctor. Sí, bueno, en cuanto, porque también tenemos pensado eso. No todos, yo por lo menos, yo tengo el deseo de seguir contribuyendo en el crecimiento de mi país, en la restauración de mi país, en que realmente las autoridades electas democráticamente, popularmente en Venezuela, el doctor Edmundo González Urrutia y su vicepresidenta, el líder de todos los venezolanos, la María Corina Machado, la líder María Corina Machado, también tenemos pensado, ¿verdad?, en este papel que debemos cumplir nosotros aquí. Nosotros hemos trabajado, yo he trabajado en particular con otras organizaciones también dentro del área legal, en lo que es la justicia transicional. Nosotros necesitamos cumplir 4 valores importantes, 4 pilares importantes para que en Venezuela realmente haya paz social. La verdad, como primer orden, debemos llegar a la verdad. No puede haber impunidad en el país. La justicia, la reparación de cada una de las personas que sufrimos y fuimos víctimas de despojos, de expropiaciones, de cosas que realmente marcaron la vida de cada uno de nosotros. Y trabajar muy en énfasis la no repetición. Fíjate que de algo hemos aprendido, la experiencia argentina es una de las experiencias más fuertes que hay, de mayor centralidad, porque lo que hizo cuando la Argentina sale de la dictadura y lo que hicieron los miembros que se encargaron de investigar los crímenes en la Argentina y cómo lograr esa paz a través de la verdad, de la justicia, eso es importante también en los temas venezolanos, en eso estamos trabajando. Nosotros, quizá no todos, pero por lo menos yo he decidido que en el momento, que es muy pronto, por lo que se está viendo, retomemos los senderos democráticos, tenemos que ponernos a la orden de nuestro país. Bueno, no quiero más que todo terminar, doctor Murillo, agradeciendo realmente, como usted lo dice, este cúmulo de cosas similares que nos unen, desde nuestra tierra natal, desde nuestros estudios y también de su iniciativa, que se la admiro y se la respeto, de crear a nivel internacional una red que pueda fortalecer también a todos los abogados que nos encontremos en distintos países. Creo que el ejemplo que ha dado usted a nivel global y el ejemplo que hemos dado a algunos otros países, el caso de Perú, que tiene una asociación de abogados venezolanos en Perú, en el caso de Chile, en el caso de la Argentina, que recientemente salimos, y no solamente salimos y estamos dando que hacer, dando la lucha con ellos. Creo que eso es importante realmente para tener la satisfacción en lo profesional y poder llevar las experiencias que hemos estado compartiendo, estamos viviendo, hemos visto de cerca desde cada uno de nuestros lugares. No me queda más que todo agradecer a su audiencia. La Argentina es un faro de la libertad, un faro de la democracia y bueno, bienvenidos todos al que quiera venir a pasarse un buen tiempo en esta tierra. Es un país de inclusión y bueno, abiertas las puertas para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Igual, gracias a cada uno de las personas que pudieron estar hasta el final de esta entrevista y pues atentos a un próximo episodio. Muchísimas gracias.